Continuamos con la serie de mensajes que denominamos Misión Posible. El título del mensaje de hoy es El llamado de Dios. Isaías fue llamado por Dios para desempeñarse en su ministerio. Dios le encomendó la misión de denunciar el pecado y anunciar un mensaje de esperanza a aquellos que permaneciesen fieles a Dios. El mensaje profético se caracteriza por recordar cuáles son las demandas de Dios y denunciar su incumplimiento. Profetas como Isaías tuvieron el privilegio de recibir de parte de Dios qué iba concretamente a acontecer con aquellas naciones que decidieron desobedecer la orientación dada por Dios. La comunicación profética del mensaje de Dios alcanza hasta nuestros días. Parte de la función pastoral es interpretar los hechos cotidianos a la luz de la palabra de Dios y denunciar su incumplimiento, ofreciendo orientación al pueblo de Dios para que se aferre a las promesas de Dios y atienda a las demandas de Dios. Si bien esta es parte de la función pastoral, esto no implica que el pastor, al hacer oportuno el mensaje a nuestros días, sea profeta. Nosotros estamos comunicando el mensaje profético, el mensaje que ya se encuentra en las Escrituras, que es pertinente, oportuno también en nuestro tiempo. Y nuestra responsabilidad es poder interpretar la realidad de nuestros días a la luz de la palabra de Dios. Dios continúa llamando a sus hijos de diferentes maneras, impartiendo diferentes dones espirituales para el cumplimiento de su misión. Muchos de nosotros hemos recibido el don de la enseñanza y lo tenemos que ejercitar para que aquellas personas que conocen a Cristo puedan crecer a la luz de sus enseñanzas. De hecho, el discipulado es una responsabilidad de todo creyente. Poder guiar a otros a lo largo de las enseñanzas bíblicas para ser discípulos de Cristo. La actitud de Isaías frente al llamado de Dios es digna de destacar. El llamado por Dios, en primer lugar, se conmueve ante la santidad de Dios. El temor de Dios siempre está presente en aquellos que desean agradar a Dios. El temor de Dios, recordamos, es reverencia, es respeto ante la presencia de Dios, ante las enseñanzas de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios conmueve y es un llamado a la santidad. Y básicamente la santidad es estar apartados, consagrados, dedicados a Dios. No alejados del mundo, sino como oró Jesús, estando en el mundo, no perteneciendo a Él en cuanto a sus prácticas que a Dios no lo honran. Veamos lo que dice en Isaías 6, 1 al 7. Isaías 6, 1 al 7. En la oportunidad que Isaías recibe una visión muy especial de parte de Dios. Muchos recuerdan este pasaje como el llamado de Isaías. En Isaías 6, 1 al 6 dice: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí,
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La visión recibida por Isaías fue conmovedora. Hoy nosotros tenemos el privilegio de conocerla y conmovernos de igual manera. Cada uno de los que estamos aquí presentes un día tomamos conciencia del Dios 3 veces santo. Tomamos conciencia de la gloria de Dios, de su presencia, de la presencia de Dios que llena toda la tierra. La conciencia de la presencia de Dios estremece hasta el más insensato. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, persisten en su insensatez, pero tiemblan ante la presencia de Dios, se conmueven ante su presencia. Dios está presente aquí, está presente en todo momento y en todo lugar, y esta es la certeza que tenemos. Depende de cada uno de nosotros disfrutar de la presencia de Dios o no. El profeta Isaías sabía que su privilegio de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios mismo, podría haberle costado la vida. Porque hay que estar ante la presencia de Dios. Y es Él el que nos mantiene vivos. Y es Él, de acuerdo a sus propósitos, que nos mantiene con vida. Isaías se reconoció un hombre inmundo en medio de un pueblo con labios inmundos. Y este siempre ha sido un problema dentro del pueblo de Dios, porque hay personas que no tienen conciencia de cómo usan sus labios. Y de sus labios salen expresiones que no bendicen, que no hablan de acuerdo a lo que a Dios le agrada. El pecado por lo general se refleja en los labios, en la forma de hablar. Con ellos se bendice o se maldice al prójimo. Y todo pecado contra un semejante, así lo dice la Escritura, todo pecado contra un semejante, de acuerdo a lo que se declara en la Biblia, es pecado contra Dios. Esto lo tenemos que tener muy en claro. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa de tocar sus labios y purificarlos. La figura de la brasa encendida nos remite simbólicamente a la acción purificadora del fuego sobre las impurezas. De hecho, nosotros generalmente cuando cocinamos o calentamos algo y lo hacemos servir particularmente, ¿qué estamos haciendo? Purificando eso que estamos preparando. Dios es como un fuego abrasador que purifica la vida de aquellos que se rinden ante su presencia. La limpieza obrada por Dios quita la culpa y limpia de todo pecado. Acepte la acción purificadora de Dios sobre su vida. La fe en Jesús como Señor y Salvador debe dar lugar al rendimiento incondicional ante Dios, para que Él toque sus labios y purifique su forma de hablar. Solo cuando permitimos que la acción purificadora de Dios toque nuestros labios, vamos a hablar lo que conviene. La Escritura dice que por sus frutos los conocerán. Nuestra conducta, nuestra forma de hablar, muestra que somos hijos de Dios, que lo estamos honrando o no. Dios puede purificar los pensamientos, Dios puede purificar las palabras y las acciones de aquellos que se someten a la soberanía de Dios. Asimismo, el llamado de Dios, en segundo lugar, se encomienda a Dios. El profeta Isaías aceptó el desafío de comunicar el mensaje de Dios. Se encomendó para llevar adelante la misión que Dios habría de darle. En Isaías 6:8 dice, Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que Dios nos encuentre dando esta respuesta cuando Él requiere que hagamos algo
que sirvamos, podamos responder: heme aquí, envíame a mí. Dios siempre pregunta: ¿a quién enviaré? Dios espera que ejercitemos el libre albedrío. Dios espera que nuestras respuestas sean voluntarias, que ejercitemos nuestro razonamiento y tomemos decisiones conscientes para agradarle a Él. Él escoge, Él elige, Él llama y comisiona. Tengan presente que la vocación es un llamado de Dios. Y cada uno de nosotros tiene diferentes vocaciones. Y de hecho podemos decir que tenemos diversas vocaciones. En ocasiones podemos llegar a identificar la vocación para servir, porque reconocemos determinados dones para poder hacerlos, como la enseñanza o esa capacidad de ayuda, de misericordia que algunos podemos ejercitar. Pero también Dios da vocación, llama, para ejercitarse en diferentes responsabilidades, empleos, oficios, profesiones. Porque la vocación es un llamado. Y Dios también interviene, tanto en los llamados que tienen que ver con el servicio en lo espiritual, como con el llamado que tiene que ver con nuestra formación en oficios o profesiones. Y Dios espera de parte nuestra una respuesta voluntaria. Dios no obliga a nadie. Cada uno de nosotros somos responsables ante Él de la respuesta que podamos darle, la respuesta que libremente podamos darle. Cada uno de nosotros sabe que hay camino de bendición y camino que no lo es, pero la decisión siempre es nuestra. Dios en su infinita sabiduría sabe quién habrá de ser más efectivo en el cumplimiento de su misión. Sin embargo, es muy triste que deba encomendar a sus hijos como lo hizo con Jonás. Tienen presente a Jonás, uno de esos pequeños libros de la Biblia donde nos relata de otra persona que fue llamada por Dios, el cual era un escogido, un elegido de parte de Dios, el más apropiado para esa misión, pero también el más testarudo para responderle a Dios. Así todo, Dios trató con él hasta que se dispuso a aceptar la misión. La misión de Isaías no era menos desafiante que la de Jonás o la de otros profetas. Isaías, como vamos a ver más adelante, debía hablar a un pueblo endurecido por el pecado, que no interpretaba la voluntad de Dios para su vida. Dios continúa preguntando: ¿quién irá? ¿Quién va a responder a su llamado? Y ustedes medianamente saben a qué Dios los está llamando. Hay mucha gente que no conoce la Escritura y que necesita nuestra asistencia para poder avanzar en los caminos de Dios. Y sin lugar a dudas, muchos de nosotros vamos a tener la responsabilidad directa de presentar el Evangelio y guiar a los pies de Cristo, haciendo obra de evangelista. Y no hace falta estar hablando a multitudes para hacerla, persona a persona, como lo hizo Felipe con el eunuco. Dios quiere utilizarnos de distintas maneras y continúa preguntando: ¿quién irá? ¿Quién estará dispuesto a ser embajador, embajadora en nombre de Cristo? Dios busca portadores de su mensaje. Isaías respondió al llamado de Dios y dijo: envíame a mí, heme aquí. ¿Cuál es su respuesta frente a Dios? ¿Está dispuesta a ser portadora del mensaje de la palabra de Dios, a renunciar al pecado y a anunciar la esperanza que solo es posible en Cristo? En este sentido, el llamado de Dios, en tercer lugar, se dispone a denunciar el pecado contra Dios. La santidad de vida del mensajero le da la oportunidad para comunicar el santo mensaje de Dios. Dios mismo hace apto al que es llamado por Él.
El pecado aleja de Dios, hace perder la sensibilidad de los asuntos espirituales. Isaías debió comunicar un mensaje que el pueblo de Dios no interpretaría por causa del pecado. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y es tremendo cuando el pueblo tiene los oídos endurecidos. Cuando hay dentro del pueblo personas con los oídos endurecidos. En Isaías 6, 9 al 10 dice, Isaías 6, 9 al 10, y dijo, anda y dile a este pueblo, oigan bien, aunque no entiendan, vean por cierto, aunque no comprendan. Y continúa diciendo a este pueblo que tenía dificultad para entender con claridad, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él santidad. Dios le dice al profeta Isaías que el pueblo va a oír y no va a entender. Dios advierte que el pueblo va a ver sus señales y no las va a comprender. Dios le dijo a Isaías que el entendimiento del pueblo estaba embotado, estaba entenebrecido, y que su mensaje iba a embotar el corazón del mismo, porque era un corazón que estaba confundido. El corazón para los judíos era el centro de los pensamientos. Cuando se habla del corazón, particularmente en el Antiguo Testamento, se está hablando del centro de los pensamientos. Por tanto, lo que Dios está expresando es que sus mentes estaban llenas de muchas cosas, estaban embotadas, y que la palabra de Dios la vivirían como una carga más. El pueblo había perdido la sensibilidad a la palabra de Dios, frente a la cual endurecían sus oídos y cerraban sus ojos. No entenderían, no entendían, ni se convertirían, no cambiarían de actitud, ni hablarían sanidad, ni hablarían en forma sana. La misión de Isaías a los ojos humanos era poco alentadora. Dios le había encomendado a hablar a un pueblo que no iría. Hay que estar en los zapatos de Isaías, y de alguna manera lo estamos en muchos lugares, en los zapatos de Isaías, donde sabemos que las personas han escuchado de Dios, han visto las maravillas de Dios, cómo Dios obra con poder, cómo ha sanado, cómo ha prosperado, y aún así sus oídos y sus vistas parece que no funcionan bien para entender las cuestiones espirituales. Y esto porque no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, porque sólo así se discierne lo espiritual. Dios libre nuestras vidas de esta falta de sensibilidad frente a la palabra de Dios. Pero es cierto, cuando el pecado avanza sobre el pueblo de Dios, su entendimiento es entenebrecido y vive como pesado la reiteración de las enseñanzas. Porque hay personas que dicen, y a mí me gusta este salmo, me gusta este proverbio, No, a ver, nosotros no elegimos qué voy a obedecer o qué no voy a tomar en cuenta. Todo el consejo, toda la palabra es para nosotros, para cada uno de nosotros. Me puede identificar más con un texto, me puede resultar de mayor bendición alguna lectura en particular, pero todo el consejo es dado para todo el pueblo de Dios. Por otro lado, en este sentido, el llamado de Dios, en cuarto lugar, se presta a declarar la esperanza dada por Dios. Isaías le preguntó a Dios hasta cuándo se extendería su ira provocada por el pecado del ser humano. En Isaías 6, 11 al 13, Isaías 6, 11 al 13 dice, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, Dios, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha en desierto. Hasta que Dios haya echado lejos a los hombres y
multiplicados los lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. ¡Qué palabra fuerte! Vuelvo a decirles, no quisiera estar en los zapatos que estuvo Isaías. Sin embargo, fíjense cómo dice después, un poco más adelante en el versículo 13, el capítulo 6, versículo 13. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa, promesa de Dios para nosotros. Isaías afirmó que hay esperanza sobre la simiente santa, sobre el remanente fiel, y nosotros somos producto de ese remanente fiel. Y formamos parte de ese remanente en la medida que obedezcamos, en la medida que tomemos en cuenta la orientación dada por Dios a lo largo de toda la Escritura. Este mensaje de esperanza lo había explicado antes, en el capítulo 4, entre los versículos 2 al 6. Isaías vuelve a referirse al remanente fiel, a esa parte del pueblo no muy numerosa que no se contaminaría con el pecado. Isaías aludió al remanente fiel como el renuevo de Dios, los sobrevivientes de Israel. Veamos lo que dice en Isaías 4, 2 al 6. Isaías 4, 2 al 6 dice: en aquel tiempo el renuevo de Dios será para hermosura y gloria, y el fruto del país para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave la inmundicia de los hijos de Sión y limpia Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Dios sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus asambleas nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de llamas de fuego, y sobre todo la gloria del Señor como un dosel, cubriendo a los que son fieles a su presencia. Esta es la idea del dosel. El dosel cubre, Dios nos cubre, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Y esto tiene que ver con las pruebas con las que vamos a enfrentarnos. Dios trae esperanza sobre el remanente fiel. Dios imparte esperanza sobre los que no negocian sus convicciones. Dios reconoce que no son muchos los que habrán de responderle con fidelidad. Dios reconoce a aquellos que le ponen por encima de cualquier posesión, proyecto o persona. El renuevo de Dios será para hermosura. Dios hará bella, agradable la vida de aquellos que son fieles a Él. Dios lavará los pecados de aquellos que se arrepienten ante su altar de gracia. Dios santificará la vida de aquellos que se afirmen en hacer su voluntad. Tengan presente que las profecías dadas por Dios en la palabra tienen un cumplimiento presente y un cumplimiento futuro. Esta palabra tuvo su cumplimiento presente y se sigue cumpliendo en nosotros por la gracia de Dios que alcanzamos por la obra redentora, liberadora de Jesucristo a nuestro favor. Dios va a dictar su sentencia con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Su juicio será manifiesto sobre aquellos que persisten en practicar el pecado. Sin embargo, Dios se constituirá refugio de todos aquellos que le aman y le obedecen. Él será nuestro resguardo, nuestro refugio, nuestro escondedero. Él irá delante nuestro como la nube que orientó al pueblo durante la marcha por el desierto. Él irá delante nuestro como la llama que orientó al pueblo durante la noche. El Señor se constituirá en nuestra guía segura si somos fieles a Él. El Señor halle nuestras vidas respondiendo a su llamado, como lo hizo Isaías, conmoviéndonos ante la santidad de Dios,
encomendándonos a Él, renunciando al pecado, anunciando el mensaje de esperanza que es en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por el llamado, por la vocación que tú pones en cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos das la oportunidad de servirte. En ti, Padre, hallamos los dones, las capacidades espirituales para llevar adelante ese servicio que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a discernir tu llamado y a ser obedientes a Él. Ayúdanos a formar parte de tu pueblo en santidad, para edificación unos a otros. Límpianos de todo pecado y ayúdanos a andar de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.